Muchos me habéis preguntado recientemente qué ha pasado con el PMC Wagner, dónde está actualmente Yevgeny Prigozhin, así que vamos a aclarar estos hechos, puesto que además en los medios occidentales han salido pues esas imágenes de Yevgeny Prigozhin con pelucas, en algunos sitios también han mostrado su casa, que recientemente pues ha sido registrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso ruso, y después pues las imágenes se filtraron a la red, así que vamos a verlas, vamos a explicarlas y sobre todo vamos a ver cuál es la reacción del pueblo ruso al hecho de que estas imágenes efectivamente hayan salido, si alguien se ha sorprendido y en general cómo los rusos comprendemos que pues deben vivir personas como Prigozhin, puesto que yo creo que esto en Occidente no se entiende para nada y es precisamente una de las razones por las cuales pues al final estos titulares tremendistas tienen, digamos, diferente efecto sobre la población occidental y sobre la población rusa. En primer lugar, ya sabemos que el destino final del PMC Wagner pues iba a ser Bielorrusia y en principio se mantiene como tal. Sin embargo, la organización de momento sigue operando también en el territorio ruso. Están en sus campamentos habituales, lo cual recientemente lo ha confirmado el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que ha dicho lo siguiente sobre su última conversación con Yevgeny Prigozhin. Ayer, después del almuerzo, hablamos con él por teléfono y estábamos discutiendo los próximos pasos del PMC Wagner. Me dijo una cosa: trabajaremos por el bien de Rusia y cumpliremos con nuestro deber hasta el final. ¿Qué pasará con él? Bueno, cualquier cosa puede pasar en la vida, pero si creen que Putin es tan malicioso y vengativo que lo matará mañana, no. Esto no pasará. Mientras tanto, Prigozhin vuela tranquilamente de un aeropuerto militar a otro, es decir, de Minsk a San Petersburgo, donde fue visto recientemente. Alexander Lukashenko ha añadido además que no le preocupa en absoluto tener a los combatientes del PMC Wagner en el territorio de Bielorrusia. Si es necesario usarlos, los usaremos al instante. Todo el conocimiento que han acumulado en el frente lo consideraremos y utilizaremos para la preparación, se entiende, del ejército de Bielorrusia. Por lo que sé, los combatientes están en sus campamentos habituales, repito, es decir, en el territorio de la Federación de Rusia. Dicho esto, vamos a hablar de lo que se ha visto en la mansión de Yevgeny Prigozhin. Os recuerdo que se trata de un oligarca muy famoso, muy poderoso, con muchísimos contactos y que además ha estado en muchísimos puntos calientes con la organización, ese grupo militar privado ruso denominado el PMC Wagner, el grupo militar privado Wagner, que es el que él mismo encabeza. Así que todos los lujos que se verán, y aquí os explicaré un par de detalles que los medios occidentales jamás os van a decir, pues son absolutamente obvios y normales. ¿En qué debemos fijarnos? Pues la población rusa se fijó curiosamente en el buen gusto que tiene Yevgeny Prigozhin, puesto que cuando se han realizado este tipo de redadas contra otro tipo de funcionarios, yo que sé, exgobernadores, bueno, pues gente relacionada de alguna manera con la corrupción pura y dura, lo que se vio sobre todo en las casas de esa gente pues fueron que si váteres de oro, que si bañeras de oro, y en general pues pareciera que en dichas casas hubiera estado viviendo durante un rato largo el mismísimo rey Midas, y no solo pues viviendo, sino que iba pues por ahí tocando diferentes partes del mobiliario, y sobre todo se caracterizaba todo el cuadro por un tremendo mal gusto, es decir, pues se trataba de gente quizás sin un nivel de estudios, no sé, adecuado a la posición que ocupaban, por decirlo de una manera suave, ¿no? Los nuevos rusos también los denomina la población, que pues van cogiendo dinero y no saben qué hacer con ese dinero, y entonces empiezan a meter oros y cosas carísimas y cuadros y lo juntan todo, y al final todo parece un batiburrillo sin sentido, sin gusto, sin nada. Pues bien, en el caso de Yevgeny Prigozhin, lo que sobre todo se comentaba por los rusos de a pie
nadie, era el hecho de que el hombre pues tiene una posición de oligarca, o sea, se entiende perfectamente que tenga dinero y además tiene muy buen gusto y se ve perfectamente que no es que haya cogido ese dinero de no sé en dónde. De hecho, cuando se realizaron los primeros registros en la sede del PMC Wagner en San Petersburgo, a Yevgeny Prigozhin se le incautó muchísimo dinero en efectivo. Bueno, de hecho era como un pequeño autobús lleno de dinero, de rublos, millones y millones de rublos, que él mismo dijo que se destinaba pues a pagar los sueldos a los combatientes, que generalmente se pagaban pues en efectivo, y ese dinero se le fue devuelto íntegramente. Lo mismo ha ocurrido con todo el dinero, armas, joyas, etcétera, que se han encontrado ahora en su casa, puesto que todas las armas que había contaban con los registros y las licencias pertinentes, y el dinero que había pues también estaba absolutamente registrado, declarado, etcétera. O sea, si alguien, yo no sé si esto pues se ha vuelto a hacer como parte de ese operativo de decir pues vamos a aparentar, queremos como poner en entredicho la popularidad de Prigozhin, su buen nombre, pues yo no sabría deciros si de hecho las imágenes se filtraron aposta para causar dentro de la población rusa una mejor impresión sobre Prigozhin aún, puesto que por un lado tenemos el buen gusto, por otro lado resulta que todo lo que tenía pues estaba absolutamente en regla, o sea, con todos los papeles en regla, y después pues os voy mostrando, ¿no? Conforme voy hablando esas imágenes, tenía en su casa cosas tan absolutamente obvias, propias, ya no solo del personaje, sino de la profesión que desempeña Yevgeny Prigozhin, como por ejemplo, pues había como una especie de mini hospital, ¿no? Como un cuarto donde se podían prestar los primeros auxilios médicos, lo cual es absolutamente lógico, teniendo en cuenta que tanto él mismo pues ha estado en muchos puntos calientes, como sus personas muy cercanas, como también teniendo en cuenta el hecho de que en más de una ocasión él mismo pues estuvo al cargo de ayudar a diferentes combatientes de su unidad pues a recuperarse, prestarles esos primeros auxilios, incluso pues por lo que vemos pudiera ser que dentro de su propia casa. Por otro lado, había hay un lugar dedicado, pues bueno, es como una pequeña iglesia, ¿no? Al culto de la religión, en este sentido cristiana ortodoxa, pues con estos iconos, con imágenes de la Virgen María, pues en definitiva, esto, teniendo en cuenta que Rusia es un país bastante tradicionalista, donde la religión importa mucho, encima nos muestra a Prigozhin como un buen cristiano. Después, pues un gimnasio que para lo rico que es este hombre bastante austero, absolutamente lógico que lo tenga, una piscina. Alguien ha dicho, madre mía, una piscina de no sé cuántos metros. Perdonadme que os diga, pero claro, siendo rusa y habiendo visto esos registros, ¿no? De las casas de los funcionarios de los que os hablé, pues es una piscina de lo más austero del mundo, y en general la casa como que transmite una sensación de sobriedad, de austeridad, de decir sí, es una persona con muy alto estatus, con una muy buena posición, pero dentro de esa posición es una persona a la cual no se le ha ido en ningún momento la cabeza. Todo está perfectamente limpio, todo está perfectamente ordenado, y repito, pues todo lo referente al dinero, armas, etcétera, encima está en orden en cuanto al papeleo pertinente. Y luego pues está este tema de las pelucas, ¿no? De las fotos de Prigozhin con esas pelucas, y esto pues lo intentaron vender en los medios occidentales como que madre mía, qué ridículo, pero lo cierto es que teniendo en cuenta que el PMC Wagner ha tenido que estar en puntos como Siria, por ejemplo, o también ha desarrollado muchísimas misiones en África, pues Prigozhin no puede ir con la misma cara a todos lados. O sea, esta necesidad, ¿no? de alguna manera cambiar el físico propio,
pues no es una cosa de algún tipo de películas de espías, sino que es una realidad y además es una absoluta necesidad en el caso de las personas tan buscadas o solicitadas, ¿no? Sobre todo por todo tipo de unidades militares privadas occidentales, como lo es Yevgeny Prigozhin. Así que, pues hasta este momento, siento deciros que todo este digamos, boom mediático que han provocado las pelucas en cuestión y la lujosa mansión de Prigozhin, en realidad pues forman parte de otra patraña occidental. Y de hecho en Rusia esto fue tomado básicamente así. O sea, la gente se ha reído diciendo, pero vamos a ver, ¿y el váter de oro? ¿No hay váter de oro? Pues qué persona más decente ha resultado ser el Prigozhin. O sea, fíjate tú, ¿no? Que decían que era un grandísimo patriota y por lo que parece lo es, puesto que una de las cosas más importantes que sobre todo apareció en los medios rusos fue ese traje, ¿no? que tiene encima todas las medallas y condecoraciones que pues se ha ganado con su sudor y sangre Yevgeny Prigozhin. Y me encantaría leeros la lista, no completa, pero sí de las principales medallas con las que cuenta el jefe del PMC Wagner. Estrella del héroe de Rusia, estrella del héroe de la República Popular de Donetsk, estrella del héroe de la República Popular de Lugansk, orden al mérito de la patria de cuarto grado, orden de Alejandro Nevsky, 2 órdenes de coraje, orden al mérito militar, orden de la amistad, medallas de la orden al mérito de la patria de primer y segundo grado, medalla por el regreso de Crimea, entre otras muchas condecoraciones. Y otro par de detalles más de los cuales tampoco hablaron los medios occidentales fueron una foto de las cabezas cortadas de los combatientes del Estado Islámico y pues ese símbolo del PMC Wagner, que es un enorme martillo en el cual pone para el caso de importantes negociaciones. Pues si la segunda es más bien una broma, ¿no? Es realmente enorme ese martillo. De hecho fue, yo creo que un tipo de martillo, o sea, un martillo parecido, el que se envió desde el PMC Wagner, si no me equivoco, directamente al Parlamento Europeo. Y pues en el segundo caso, esa fotografía obviamente representa ante la población rusa a Yevgeny Prigozhin como, repito, un gran patriota, pero ya no solo ante los ojos de la población rusa es un luchador por la justicia y por la liberación de los pueblos, sino también ante los ojos pues, de esos estados como Siria o los estados del continente africano, donde el Estado Islámico precisamente estuvo atacando a la población civil y donde el PMC Wagner ayudó tanto a proteger a esa población civil y por ello, de hecho, es el único grupo militar privado que cuenta con monumentos que han sido instalados ya no solo en el territorio de Donbass, sino también pues, en el continente africano mismamente, precisamente por esa ayuda que prestaron en la defensa de los derechos y libertades de los africanos de a pie. Sí, entiendo que suena curioso, incluso puede que suene chocante para aquellos pues, que no conozcan de cerca la cultura rusa, pero es lo que hay. El grupo militar privado Wagner, precisamente por eso, es tan valorado dentro de la Federación de Rusia y lo sigue siendo, de hecho, aún a día de hoy, porque no son meros mercenarios, no se venden por dinero, sino que van pues a aquellos puntos donde hay intereses de la Federación de Rusia y Rusia ya sabéis que por algo tiene esa inmejorable relación con el continente africano. Y por último, en relación a todo esto, me encantaría mostraros la opinión de Aliona Rusa, que es un canal de Telegram, la podéis seguir. Aliona es una rusa que vive en Rusia y en su canal pues va opinando de política, sociedad, bueno pues de un montón de cosas mostrando precisamente esa opinión, ¿no? de una rusa de a pie, de cómo ella ve el mundo y quizás para comprender mejor a los rusos pues sería interesante que siguierais a este tipo de cuentas que básicamente os dicen, ¿no? cómo piensan y qué opinan los rusos. Pues ella subió hace poco
una publicación que publicó en Twitter pues un liberal opositor de estos de Rusia, ¿no?, que denunciaba el hecho de que Putin en su tren privado, o sea, que le proporciona el Estado, no estamos hablando de un tren que Putin tenga por ahí, no, o sea, el tren en el que se mueve cuando tiene que ir a algún sitio, cuenta con un gimnasio y una especie pues de sala, ¿no?, para tratamientos médicos. Claro, esto al señor en cuestión le parecía toda una barbaridad y Alona responde: ¿por qué no debería tenerlo? Repito, lo que os leo ahora es la opinión de una rusa que vive en Rusia y es, de hecho, absolutamente representativa de la opinión de la gran mayoría de los rusos que viven en Rusia. ¿Por qué no debería tenerlo? No es el presidente de la empobrecida Lituania, Letonia, la República Checa y muy pronto de Alemania y Francia. Es el presidente de un gran, enorme y rico país de 150 millones de habitantes. De lo contrario, el presidente de este país no debería vivir.